¿Alguna vez te has encontrado justificando el comportamiento terrible de alguien, convenciéndote a ti mismo de que así es esa persona, que no puede evitarlo, que tal vez tú eres quien está siendo demasiado sensible? Yo pasé 28 años de mi vida haciendo exactamente eso, y ni siquiera me daba cuenta de que lo estaba haciendo hasta el día en que todo se derrumbó a mi alrededor. Ese día tomé una decisión que cambiaría todo sobre cómo me veía a mí mismo, cómo interactuaba con las personas que me rodeaban, y cómo definía el amor, la lealtad y el respeto propio. Esta es la historia de cómo finalmente dejé de aceptar la frase «así son», y en su lugar les obligué a asumir la responsabilidad por sus acciones. Es una historia sobre romper patrones generacionales, encontrar mi voz y descubrir que exigir responsabilidad no es cruel, es necesario. Es sobre el momento en que me di cuenta de que amar a alguien no significa sacrificarte a ti mismo en el altar de su comodidad, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir el comportamiento destructivo de alguien. Este viaje no fue fácil, y hubo momentos en los que cuestioné todo, cuando la soledad se sentía asfixiante, cuando me preguntaba si tal vez yo era el problema después de todo. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver con absoluta claridad que la decisión que tomé ese día fue la elección más importante de toda mi vida. Me salvó, me liberó, y me enseñó que merecía mucho más de lo que había estado aceptando. Así que déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó, a los momentos de la infancia que plantaron las semillas de este patrón tóxico, y recorrer contigo cada paso doloroso y hermoso de cómo finalmente aprendí a defenderme y exigir que las personas en mi vida asumieran responsabilidad por cómo me trataban. Te juro que lo que voy a contarte cambiará tu perspectiva sobre las relaciones para siempre. Crecí en un hogar donde la paz se valoraba por encima de todo, incluso por encima de la verdad, incluso por encima de la justicia, incluso por encima del bienestar emocional de quienes estaban siendo lastimados. Mi madre era la eterna pacificadora, la que suavizaba cada conflicto con una sonrisa gentil y una voz suave, recordándonos que la familia lo era todo, que teníamos que perdonar, que teníamos que entender. Decía cosas como, «Así es tu padre», cuando él explotaba en ira por algo menor, su voz haciendo temblar las paredes de nuestra pequeña casa, su rabia tan desproporcionada a lo que fuera que la había desencadenado, que incluso siendo niño, yo sabía que algo estaba mal. Pero aprendí a no cuestionarlo. Aprendí que cuestionarlo me convertía a mí en el problema. Aprendí que si simplemente me quedaba callado, si simplemente aceptaba que así eran las cosas, entonces eventualmente la tormenta pasaría y todos podríamos fingir que todo estaba bien. Mi padre nunca se disculpaba. Ni una sola vez en toda mi infancia recuerdo que dijera que lo sentía por la forma en que nos había hablado, por el miedo que había infundido, por la ansiedad que vivía en mi pecho todos los días preguntándome cuándo vendría la próxima explosión. Y mi madre nunca exigió una disculpa de él. En cambio, venía a mi habitación después de uno de sus arrebatos, se sentaba en el borde de mi cama y acariciaba mi cabello mientras me explicaba que él había tenido un día difícil en el trabajo, que estaba estresado, que no lo decía en serio, que en el fondo nos amaba mucho. Así es él, decía. Tuvo una infancia difícil. No sabe cómo expresar sus emociones correctamente. Tenemos que ser pacientes con él. Tenemos que ser comprensivos. Y yo, queriendo desesperadamente creerle, queriendo desesperadamente dar sentido al caos, absorbía estas lecciones como una esponja. Aprendí que algunas personas simplemente obtienen un pase libre. Aprendí que los sentimientos de algunas personas importan más que los de otras. Aprendí que mantener la paz significaba tragar tu propio dolor. Aprendí que el amor significaba aceptar un trato que te hacía sentir pequeño, asustado e inútil. Imagínate, ¿sabes? Crecer en un ambiente donde constantemente estás esperando que explote una bomba, donde nunca sabes si vas a encontrar al padre amoroso o al monstruo furioso cuando llegas a casa de la escuela. Este patrón me siguió hasta mi adolescencia, moldeando cómo formaba amistades y cómo permitía que la gente me tratara. Tuve una mejor amiga llamada Sara que era brillante, divertida y magnética, pero que también tenía una vena cruel que desataba sin previo aviso. Hacía comentarios hirientes sobre mi apariencia, mi ropa, mis intereses, siempre con una risa que sugería que no debía tomármelo en serio, que estaba siendo demasiado sensible si me molestaba. Cuando intentaba decirle que algo que había dicho me dolía, ponía los ojos en blanco y decía que estaba siendo dramático, que solo estaba bromeando, que necesitaba relajarme. Y le creía. Me decía a mí mismo que esto era solo parte de la amistad, que todos tenían sus defectos,
que debía estar agradecido de que alguien tan genial y popular como Sara siquiera quisiera ser mi amigo. Otras personas en nuestro grupo de amigos notaban cómo me trataba, y a veces me llevaban aparte para preguntarme si estaba bien, para sugerir que tal vez debería pasar menos tiempo con ella. Pero yo la defendía cada vez. Así es Sara, decía, haciéndome eco de las palabras de mi madre sobre mi padre. No lo dice con mala intención. Está pasando por cosas en casa. Una vez que la conoces, en realidad es muy dulce. Hacía excusa tras excusa tras excusa, y en el proceso me enseñé a mí mismo que mis sentimientos no importaban, que proteger la imagen de otra persona era más importante que proteger mi propio corazón. La relación finalmente terminó cuando Sara hizo algo tan públicamente humillante que incluso yo no podía hacer más excusas. Pero incluso entonces, incluso mientras cortaba lazos con ella, parte de mí se sentía culpable, como si yo fuera quien había fallado, como si debería haber sido más comprensivo, más paciente, más perdonador. De verdad, te lo juro. Mirando hacia atrás me doy cuenta de cuánto daño me hice a mí mismo al normalizar ese tipo de trato. Para cuando entré en mi primera relación romántica seria en la universidad, el patrón estaba tan profundamente arraigado en mí que ni siquiera lo reconocía como un patrón. Pensaba que era simplemente quien yo era, comprensivo, paciente, dispuesto a ver lo mejor en las personas. Conocí a Jake durante mi segundo año, y él era todo lo que pensaba que quería. Era encantador, atento, y decía todas las cosas correctas al principio. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Hacía planes conmigo, y luego los cancelaba en el último minuto sin mucha explicación. Pasaba días sin responder a mis mensajes, y luego actuaba como si yo fuera demasiado pegajoso cuando expresaba que me dolía. Criticaba cosas sobre mí, la forma en que me reía, la forma en que me vestía, los amigos que tenía, siempre enmarcándolo como retroalimentación constructiva, como tratando de ayudarme a mejorar. Y yo aceptaba todo. Me decía a mí mismo que estaba estresado con la escuela, que no era bueno en la comunicación, que había sido herido en relaciones pasadas y necesitaba tiempo para confiar, que solo estaba siendo honesto sobre cosas que le molestaban y yo debería apreciar eso en lugar de ponerme a la defensiva. Mi compañera de cuarto, Emily, me veía hacer excusas por él y sacudía la cabeza, sus ojos llenos de preocupación que yo interpretaba como juicio. Una noche, después de que Jake me había dejado plantado por tercera vez en 2 semanas, Emily me sentó y dijo algo que nunca olvidaré. Sigues diciendo así es él, como si eso lo hiciera aceptable, pero nunca te detienes a preguntarte si cómo es él es realmente aceptable. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, alguna parte de mí que había estado tratando de hablar durante años, pero que había sido constantemente silenciada. Pero incluso entonces, incluso con esa semilla de duda plantada, me quedé con Jake otro año y medio, continuando aceptando comportamiento que me hacía sentir inútil, continuando haciendo excusas, continuando priorizando su comodidad sobre mi propia dignidad. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. El patrón se extendió más allá de las relaciones románticas también. En mi primer trabajo después de la universidad, tuve un gerente llamado Richard que era brillante en su trabajo, pero terrible con las personas. Se atribuía el mérito de ideas que venían de su equipo. Enviaba correos electrónicos en medio de la noche, esperando respuestas inmediatas. Criticaba duramente a las personas frente a otros, pero nunca ofrecía elogios. Todo el equipo era miserable, pero todos hacíamos excusas por él. Está bajo mucha presión de los ejecutivos. Está preocupado por los resultados trimestrales. No se da cuenta de cómo se presenta. Es solo su estilo de gestión. Uno por uno, las personas comenzaron a abandonar la empresa, citando el ambiente de trabajo tóxico. Pero yo me quedé, convenciéndome de que estaba siendo leal, que estaba mostrando mi dedicación al no abandonar el barco cuando las cosas se ponían difíciles. Vi a colegas talentosos quemarse, vi su confianza erosionarse, vi cómo comenzaban a cuestionar sus propias habilidades, y no hice nada más que ofrecerles el mismo consuelo vacío que mi madre me había ofrecido a mí. Solo trata de entender de dónde viene. Trata de no tomártelo personalmente. Así es él. Tenía 25 años y me había convertido en mi madre, perpetuando el mismo ciclo de justificaciones que me había dañado tan profundamente. Pero aún no lo veía. Pensaba que estaba siendo maduro, profesional, comprensivo. Pensaba que estaba siendo un buen empleado, un jugador de equipo. Lo que realmente estaba haciendo era cómplice del maltrato hacia mí mismo y hacia los demás. Dios mío, cuando pienso en todo el tiempo y la energía que desperdicié protegiendo a personas que no lo merecían, me dan ganas de llorar. Todo cambió hace 3 años,
Un martes por la tarde que comenzó como cualquier otro día, pero terminó con toda mi visión del mundo destrozada. Tenía 31 años, viviendo con mi pareja de 4 años, Marcus, en un apartamento al que nos habíamos mudado 6 meses antes. Marcus era diferente de Jake, o al menos eso me había convencido a mí mismo. Era más estable, más comprometido, más presente, pero tenía sus propios problemas con los que había aprendido a lidiar. Tenía un temperamento que estallaba por cosas pequeñas, platos en el fregadero, tráfico en la autopista, un comentario que hacía y que malinterpretaba. Cuando se enojaba, decía cosas que cortaban profundo, cosas diseñadas para herir, y luego se disculpaba y decía que no lo decía en serio, que solo dice cosas cuando está enojado, que yo debería saber para entonces que no debía tomar sus palabras en serio cuando estaba molesto. Así es como expreso mi frustración, decía. No significa nada. Y yo, entrenado por décadas de aceptar este tipo de explicación, asentía y perdonaba y seguía adelante. Ese martes había pasado el día en una conferencia de trabajo. Uno de esos eventos de todo el día que te deja mentalmente exhausto, pero también energizado por nuevas ideas y conexiones. Había conocido a una mujer allí llamada doctora Patricia Rodríguez, que dio un discurso principal sobre la responsabilidad en el liderazgo, y algo sobre sus palabras había resonado conmigo de una manera que no podía articular del todo. Habló sobre cómo enseñamos a las personas cómo tratarnos, cómo la aceptación del mal comportamiento es en realidad una forma de alentar que ese comportamiento continúe, cómo el amor real y el respeto real requieren límites y consecuencias. Me encontré tomando notas furiosamente, subrayando frases, sintiendo como si ella estuviera hablándome directamente a mí. Sus palabras eran como dagas de verdad penetrando la armadura de negación que había construido durante toda mi vida. Llegué a casa esa tarde todavía pensando en el discurso de la doctora Rodríguez, todavía sintiéndome energizado y reflexivo, queriendo compartir lo que había aprendido con Marcus. Estaba en la sala viendo televisión, y apenas levantó la vista cuando entré. Comencé a contarle sobre la conferencia, sobre el discurso principal, sobre las ideas que me habían impactado. Claramente no estaba prestando atención, sus ojos fijos en la pantalla, ofreciendo gruñidos ocasionales que interpreté como compromiso. Después de unos minutos de que yo hablara, de repente me gritó que me callara, que estaba tratando de ver su programa, que yo estaba siendo inconsiderado al hablar sobre él. La vergüenza familiar me invadió, el instinto de disculparme, de encogerme, de hacerme más pequeño. Pero algo era diferente esta vez. En lugar de disculparme inmediatamente, me quedé allí en silencio, realmente mirándolo, realmente viéndolo quizás por primera vez. No levantó la vista. No reconoció que acababa de hablarme con desprecio después de que había estado fuera todo el día. Simplemente continuó viendo su programa como si nada hubiera pasado. Y en ese momento, con las palabras de la doctora Rodríguez todavía frescas en mi mente, vi el patrón con absoluta claridad. Vi a mi padre en él. Vi a Richard, mi antiguo jefe, en él. Vi a Sara, mi amiga de la infancia, en él. Pero más que eso, me vi a mí mismo. Vi la versión de mí que había sido moldeada por años y años de aceptar comportamiento inaceptable, de hacer excusas, de priorizar la comodidad de otras personas sobre mi propio bienestar. Y sentí algo que nunca había sentido antes en una situación como esta. Sentí enojo. No hacia Marcus. O no solo hacia Marcus, sino hacia mí mismo por permitir que esto continuara durante tanto tiempo. Sentí enojo hacia mi madre por enseñarme este patrón. Sentí enojo hacia todos los que se habían beneficiado de mi disposición a aceptar menos de lo que merecía. Y sentí una claridad, una determinación, una certeza de que este era el momento en que todo tenía que cambiar. En serio, te lo juro, fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde había estado viviendo en la oscuridad durante décadas. Caminé hacia el televisor y lo apagué. Marcus me miró con sorpresa y enojo inmediato, su rostro enrojeciendo, su cuerpo tensándose. «¿Qué demonios estás haciendo?», exigió. «Necesito hablar contigo», dije, y mi voz estaba temblando pero era fuerte, más fuerte de lo que la había escuchado en años. «¿No puede esperar?», dijo, realmente sin preguntar. «No», dije. «No puede esperar, ni un minuto más, ni un segundo más. He estado esperando toda mi vida para decir lo que estoy a punto de decir, y no voy a esperar más». Debe haber escuchado algo diferente en mi tono porque no alcanzó el control remoto. No volvió a encender el televisor. Solo me miró, confundido y molesto. Le dije que necesitaba que realmente escuchara lo que estaba a punto de decir, que esto era importante, que toda nuestra relación dependía de cómo respondiera a esta conversación. Le dije que había pasado el día en una conferencia donde alguien había dicho algo
que me hizo darme cuenta de que había estado viviendo toda mi vida de manera incorrecta, que había estado aceptando un trato de las personas que no era aceptable, que había estado haciendo excusas por comportamiento que no merecía excusas, que había estado priorizando los sentimientos de otras personas sobre los míos hasta el punto en que casi había perdido completamente el contacto con lo que realmente sentía, lo que realmente necesitaba, lo que realmente merecía. Comenzó a interrumpir, a decir que no sabía de qué estaba hablando, que estaba exagerando porque le pedí que me callara. Pero levanté la mano y por primera vez en nuestra relación, realmente dejó de hablar. Le dije que lo que acababa de pasar, él gritándome cuando llegué a casa emocionado por compartir mi día, no era un incidente aislado. Era un patrón de tratarme con falta de respeto y desprecio cuando estaba de mal humor, cuando estaba estresado, cuando estaba frustrado por algo que no tenía nada que ver conmigo. Y le dije que había estado aceptando este patrón porque me había convencido de que así era él, que todos tienen defectos, que las relaciones requieren compromiso y comprensión. Ay, Dios mío. Las palabras salían de mí como un río que había estado represado durante demasiado tiempo, pero dije que me había dado cuenta de algo crucial ese día. Hay una diferencia entre aceptar los defectos de alguien y aceptar el maltrato de alguien. Hay una diferencia entre ser comprensivo y ser un felpudo. Hay una diferencia entre el compromiso y el autoabandono. Y le dije que había terminado de hacer excusas por él. Había terminado de aceptar "así soy yo", como una explicación para un comportamiento que me lastimaba. Le dije que a partir de ese momento, necesitaba que asumiera responsabilidad por sus acciones, por sus palabras, por el impacto que tenía en mí. Necesitaba que reconociera cuando me lastimaba en lugar de minimizarlo. Necesitaba que realmente cambiara su comportamiento, en lugar de simplemente disculparse y luego hacer lo mismo de nuevo una semana después. Necesitaba que entendiera que amarme significaba tratarme con respeto incluso cuando estaba de mal humor, incluso cuando estaba estresado, incluso cuando estaba frustrado. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Vi emociones jugar en su rostro: confusión, actitud defensiva, enojo, y luego algo más, algo que parecía casi como miedo. Finalmente habló, y sus palabras fueron exactamente lo que esperaba. Estás siendo ridículo. Ya me disculpé por gritarte. ¿Qué más quieres de mí? Así soy yo. Siempre he sido así. Sabías esto sobre mí. No puedes esperar que cambie completamente quién soy solo porque fuiste a alguna conferencia y te inspiraste. Todos se frustran a veces. Todos dicen cosas que no quieren decir. Si no puedes manejar eso, si necesitas que camine sobre cáscaras de huevo a tu alrededor todo el tiempo, entonces tal vez no somos compatibles. Sus palabras estaban diseñadas para hacerme dudar de mí mismo, para hacerme sentir que yo era quien estaba siendo irrazonable, y sentí el viejo tirón familiar de retroceder, de disculparme, de suavizar las cosas. Pero esta vez no lo hice. ¿Alguna vez has sentido algo similar en tus propias relaciones? Déjamelo saber en los comentarios abajo. En lugar de retroceder, miré a Marcus y dije algo que definiría el resto de este viaje. No, no estoy siendo ridículo, y no te estoy pidiendo que camines sobre cáscaras de huevo. Te estoy pidiendo que me trates con respeto básico. Y el hecho de que veas eso como una demanda irrazonable me dice todo lo que necesito saber. La frase "así soy yo" no es una excusa. No es una carta de salida de la cárcel gratis. No es una razón por la que debería aceptar ser tratado mal. Si así eres tú, entonces necesitas trabajar en cambiar cómo eres, porque cómo eres no es aceptable para mí ya. Su rostro pasó por varios cambios entonces. Enojo, incredulidad, algo que podría haber sido respeto, y luego de vuelta al enojo. Se levantó y dijo que no iba a sentarse allí y ser atacado, que iba a ir a la casa de su hermano para calmarse, que tal vez yo necesitaba pensar si realmente quería estar en esta relación, si iba a ser un gran problema de la nada. Y luego se fue, cerrando la puerta detrás de él con tanta fuerza que los marcos de cuadros en la pared temblaron. Me quedé allí en el silencio repentino de nuestro apartamento, mi corazón latiendo con fuerza, adrenalina corriendo por mi cuerpo, y sentí una extraña mezcla de terror y exaltación. Lo había hecho. Finalmente me había defendido. Finalmente me había negado a aceptar la excusa. Pero no tenía idea de qué pasaría después. No tenía idea de si volvería con una disculpa o un ultimátum. No tenía idea de si acababa de terminar mi relación o salvarla. Lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que no podía volver atrás. No podía desconocer lo que había aprendido. No podía volver a ser la persona que hacía excusas y aceptaba comportamiento inaceptable. Pasara lo que pasara después. Había cruzado un umbral que no se podía volver a cruzar. Imagínate,
¿Sabes? Esa sensación de estar parado en el borde de un precipicio, sabiendo que tu vida nunca será la misma sin importar lo que suceda a continuación. Marcus no vino a casa esa noche, ni la siguiente. Me envió un mensaje de texto la tarde siguiente diciendo que se estaba quedando en casa de su hermano y que necesitaba espacio para pensar. Respondí que necesitaba que viniera a casa para que pudiéramos hablar, que huir no iba a resolver nada. No respondió. En el silencio de su ausencia, me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Me senté con mis propios pensamientos, mis propios sentimientos, sin tratar inmediatamente de gestionarlos o minimizarlos. Me permití sentir el peso completo de lo que había sucedido, no solo en esa conversación, sino a lo largo de toda mi vida. Comencé a escribir todo, cada instancia que podía recordar de hacer excusas por el mal comportamiento de alguien, cada vez que había priorizado la comodidad de otra persona sobre mi propio bienestar, cada relación en la que había aceptado ser tratado como menos de lo que merecía. La lista tenía páginas y páginas, abarcando décadas, involucrando miembros de la familia, amigos, parejas románticas, colegas, incluso conocidos casuales. Vi el patrón tan claramente ahora. Vi cómo había sido tejido en la misma tela de quién era yo. Pero más que eso, comencé a ver el costo de este patrón. Vi cómo había erosionado mi autoestima, cómo me había enseñado que mis sentimientos eran menos importantes que los de otras personas, cómo me había dejado sintiéndome crónicamente ansioso y nunca del todo suficiente. Vi cuánta energía había gastado a lo largo de los años gestionando las emociones de otras personas, caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de anticipar qué podría provocar a alguien, preparándome para la crítica o el desprecio. Me di cuenta de que había estado viviendo en un estado constante de hipervigilancia, siempre monitoreando la temperatura emocional de la habitación, siempre lista para suavizar las cosas, siempre preparada para hacerme más pequeño para que alguien más pudiera ser más grande. De verdad, te juro que escribir todo esto fue como quitarme una venda de los ojos que había estado usando durante toda mi vida. Durante esos 2 días solo, también llamé a mi madre por primera vez en meses. Necesitaba entender de dónde venía este patrón. Necesitaba escuchar su perspectiva sobre la dinámica familiar que me había moldeado. Contestó al tercer timbre, su voz cálida e inmediatamente preocupada. Le dije que estaba bien, pero que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Le pregunté por qué siempre había hecho excusas por el comportamiento de mi padre, por qué nos había enseñado a simplemente aceptar su temperamento como un hecho inmutable de la vida. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más pequeña, más vieja, más triste. Dijo que había hecho lo que pensaba que era mejor en ese momento, que había sido criada para creer que las esposas apoyaban a sus maridos sin importar qué, que la unidad familiar era lo más importante, que si amabas a alguien, aceptabas sus defectos. Dijo que no tenía las herramientas o la comprensión entonces que tiene ahora, que si pudiera volver atrás y hacer las cosas de manera diferente lo haría. Pero cariño, dijo, su voz quebrándose, quiero que sepas que no tienes que repetir mis errores. No tienes que aceptar lo que yo acepté. Mereces algo mejor de lo que yo me conformé. La conversación con mi madre fue sanadora de maneras que no había esperado. Me ayudó a entender que el patrón había sido transmitido a través de generaciones, que mi madre lo había aprendido de su madre, quien probablemente lo había aprendido de la suya. Me ayudó a ver que romper este patrón no se trataba solo de mi relación con Marcus o mi relación conmigo mismo. Se trataba de detener un ciclo que había dañado a las mujeres de mi familia durante tanto tiempo como alguien pudiera recordar. Me dio aún más determinación de que lo que estaba haciendo no era solo correcto, sino necesario. Ay, Dios mío, cuando colgué el teléfono esa noche, lloré durante horas, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Cuando Marcus finalmente llegó a casa al tercer día, era diferente. Entró en silencio, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo que había estado pensando mucho. Me preparé, sin estar seguro de lo que vendría. Me dijo que su reacción inicial había sido descartar todo lo que había dicho, decirse a sí mismo que yo estaba siendo dramático, que yo era el problema. Pero, dijo, su hermano le había hecho algunas preguntas difíciles. Su hermano le había preguntado si realmente quería estar conmigo y si lo hacía, si estaba dispuesto a tratarme de la manera en que alguien a quien amaba merecía ser tratado. Su hermano había señalado que Marcus había estado usando la excusa "así soy yo" durante años, y que tal vez era hora de ver si cómo era él era realmente quien quería ser. Marcus me miró entonces, realmente me miró, y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad, incertidumbre, remordimiento genuino.
Dijo que lo sentía, no solo por gritarme esa noche, sino por todas las veces que había minimizado mis sentimientos, descartado mis preocupaciones, tratándome como si estuviera siendo demasiado sensible cuando le decía que algo que hacía me lastimaba. Dijo que se daba cuenta de que había estado usando su temperamento, su estrés, sus frustraciones como excusas para tratarme mal, y que eso no era justo para mí. Dijo que entendía que yo no le estaba pidiendo que fuera perfecto, le estaba pidiendo que fuera responsable, y dijo que quería intentar, realmente intentar, ser mejor. Preguntó si podíamos empezar de nuevo, con nuevo entendimiento y nuevos límites. Preguntó qué necesitaba de él en adelante. En serio, cuando escuché esas palabras salir de su boca, casi no podía creerlo. Le dije a Marcus que necesitaba que entendiera que esta no era una conversación única, que esto era un cambio fundamental en cómo funcionaría nuestra relación. Necesitaba que se comprometiera a realmente cambiar su comportamiento, no solo prometer cambiar y luego volver a caer en viejos patrones. Necesitaba que reconociera cuando estaba comenzando a frustrarse o enojarse, y que me comunicara eso de una manera respetuosa en lugar de atacar. Necesitaba que se disculpara genuinamente cuando me lastimara, no solo decir lo siento como una forma de terminar la conversación, sino reconocer realmente lo que hizo mal y por qué no era aceptable. Necesitaba que entendiera que, así soy yo, ya no iba a ser una explicación aceptable para nada. Necesitaba que estuviera dispuesto a ir a terapia, tanto terapia de pareja como terapia individual, para trabajar en sus habilidades de comunicación y su regulación emocional. Y necesitaba que entendiera que si no podía o no quería hacer estas cosas, entonces por mucho que lo amara, me iría, porque había pasado demasiados años aceptando menos de lo que merecía, y ya no iba a hacerlo. El costo de quedarme en una relación donde no era tratada con respeto era más alto que el costo de estar sola. Él escuchó todo lo que dije, y luego asintió lentamente. Dijo que entendía, que mis peticiones eran justas, que quería ser la pareja que yo merecía. Dijo que comenzaría a buscar un terapeuta esa semana, y luego hizo algo que me sorprendió. Me agradeció. Dijo que lo que había hecho, defenderme y negarme a aceptar sus excusas, lo había obligado a mirarse a sí mismo de una manera que nunca lo había hecho antes, y que aunque era incómodo y aterrador, era necesario. Dijo que había estado usando "así soy yo" como un escudo durante años, no solo conmigo, sino con todos en su vida, y que ese escudo había estado impidiéndole crecer, de convertirse en una mejor persona. Esta conversación no arregló todo instantáneamente, pero fue un comienzo, un verdadero comienzo. Imagínate, ¿sabes? El alivio que sentí al ver que alguien realmente podía escuchar, realmente podía cambiar cuando finalmente exigías que lo hicieran. Las semanas y meses que siguieron no fueron fáciles. Marcus sí comenzó terapia, tanto sesiones individuales como de pareja conmigo. Hubo momentos en que volvió a caer en viejos patrones, cuando se frustraba y decía algo cortante, cuando intentaba minimizar mis sentimientos o defender su comportamiento. Pero ahora, en lugar de aceptarlo, lo señalaba. Decía, ese es el comportamiento del que hablamos. Eso no es aceptable. Y las primeras veces que hice esto, pude ver la actitud defensiva surgir en él. Pude verlo queriendo discutir, queriendo justificarse. Pero luego lo veía tomar un respiro, verlo elegir conscientemente una respuesta diferente. Se detenía y reconocía lo que había hecho. Se disculpaba genuinamente y trataba de expresar lo que estaba sintiendo de una manera más saludable. Era un trabajo duro para ambos. A veces me preguntaba si valía la pena, si no sería más fácil simplemente volver a la vieja forma de ser. Pero luego recordaba cómo me había sentido durante todos esos años. Pequeño, ansioso, y nunca del todo suficiente. Y sabía que nunca podría volver a eso. El cambio que estaba exigiendo de Marcus también lo estaba exigiendo de mí misma. Tuve que aprender a reconocer y nombrar mis sentimientos en lugar de suprimirlos. Tuve que aprender a hablar en el momento en lugar de quedarme callado y luego resentirme con él más tarde. Tuve que aprender a mantener mis límites firmemente, incluso cuando era incómodo, incluso cuando parte de mí quería suavizarme y ceder. Tuve que aprender que ser amable no significaba ser un felpudo, que establecer límites no era cruel, que exigir respeto no era egoísta. De verdad, te lo juro. Cada día era una práctica, cada interacción una oportunidad para elegir diferente, para elegirme a mí mismo. Pero los cambios en mi relación con Marcus fueron solo el comienzo. Una vez que había aprendido a defenderme con él, comencé a ver todas las otras áreas de mi vida donde había estado aceptando comportamiento inaceptable. Comencé a aplicar los mismos principios en todas partes.
En el trabajo, había un colega que regularmente se atribuía el mérito de mis ideas en reuniones. Siempre lo había dejado pasar, diciéndome a mí mismo que no valía la pena hacer un escándalo, que lo que importaba era que el trabajo se hiciera. Pero después de mi despertar, la próxima vez que sucedió, hablé. Justo allí en la reunión, educadamente pero firmemente dije, en realidad, esa fue mi propuesta del correo electrónico de la semana pasada. Me alegra que pienses que es una buena idea. La sala se quedó en silencio. Mi colega se veía sorprendido y avergonzado. Mi gerente me miró con nuevo respeto. Después de la reunión, varios otros colegas me dijeron que se alegraban de que hubiera dicho algo, que esta persona había estado tomando crédito por el trabajo de otras personas durante años. Al hablar, no solo me había defendido, sino que también había mostrado a otros que no tenían que aceptar este comportamiento tampoco. Con mi familia, comencé a establecer límites con mi padre por primera vez en mi vida. La próxima vez que comenzó a levantar la voz y enojarse por algo trivial, le dije calmadamente que no participaría en una conversación donde me estaban gritando, y que cuando estuviera listo para hablarme respetuosamente, estaría feliz de hablar. Luego salí de la habitación. Mi madre se veía sorprendida. Mi padre se veía aturdido. Pero cuando me llamó esa tarde, su voz era más tranquila, más controlada. No se disculpó por su comportamiento a lo largo de los años, pero sí trató de tener una conversación real en lugar de un monólogo alimentado por la rabia. Era un pequeño paso, pero era un paso. Ay, Dios mío, la primera vez que me alejé de mi padre cuando estaba gritando, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho, pero también me sentí más fuerte de lo que me había sentido en toda mi vida. También tuve que reevaluar mis amistades. Había personas en mi vida que me di cuenta de que habían estado aprovechándose de mi tendencia a ser siempre comprensivo, siempre complaciente, siempre estar ahí para ellos sin nunca corresponder. Había una amiga en particular, Jennifer, que me llamaba cuando tenía una crisis y necesitaba horas de apoyo emocional, pero que estaba demasiado ocupada o distraída para escuchar cuando yo estaba pasando por algo difícil. Después de mi despertar, comencé a prestar atención a la reciprocidad en nuestra relación, o la falta de ella. La próxima vez que llamó en modo de crisis, escuché y ofrecí apoyo, pero luego dije algo que nunca había dicho antes. Yo también estoy pasando por algunas cosas ahora mismo, y realmente podría usar a una amiga con quien hablar. Me dio tal vez 5 minutos de atención distraída antes de dirigir la conversación de vuelta a ella misma. Y me di cuenta entonces de que esto no era una amistad, no realmente. Era una calle de un solo sentido donde yo proporcionaba trabajo emocional y no recibía nada a cambio. Así que comencé a retirarme. Todavía era amable cuando la veía, pero dejé de estar disponible a todas horas. Dejé de dejar todo cuando llamaba. Dejé de fingir que nuestra relación estaba equilibrada cuando claramente no lo estaba. Ella notó el cambio y me confrontó al respecto. Me acusó de ser una mala amiga. Y en lugar de disculparme y tratar de arreglarlo como la vieja yo habría hecho, expliqué con calma que me había dado cuenta de que nuestra amistad se había vuelto unilateral y que necesitaba relaciones en mi vida donde me sintiera valorado y apoyado, no solo usado. Estaba enojada y a la defensiva. Y finalmente la amistad terminó. Dolió. Pero también fue liberador. Estaba haciendo espacio en mi vida para personas que realmente me valoraban, no solo lo que podía hacer por ellos. En serio, te lo digo, perder amistades que no eran realmente amistades fue uno de los regalos más grandes que me di a mí mismo. Los efectos en cadena de este cambio se extendieron a cada rincón de mi vida. Comencé a notar con qué frecuencia había estado haciendo excusas por las personas, aceptando servicio inadecuado, tolerando la grosería, encogiéndome para hacer sentir cómodos a los demás. Y comencé a responder de manera diferente. Cuando un médico desestimó mis preocupaciones de salud, presioné y exigí ser tomado en serio. Cuando una tienda se negó a honrar su política de devolución, aunque claramente estaba dentro de mis derechos, mantuve mi posición en lugar de simplemente aceptarlo y alejarme. Cuando un amigo hizo una broma a mi costa que cruzó la línea, les dije que no era gracioso en lugar de forzar una risa. Cada uno de estos momentos fue incómodo. Cada vez, había una voz en mi cabeza diciéndome que estaba siendo difícil, siendo un problema, siendo irrazonable. Pero había aprendido a reconocer esa voz por lo que era. La voz del condicionamiento. La voz de toda una vida de que me enseñaran que mis sentimientos y necesidades no importaban tanto como los de todos los demás. Y aprendí a agradecer a esa voz por tratar de protegerme de la manera en que había aprendido a protegerme, y luego apartarla suavemente y elegir una respuesta diferente. Aprendí que la incomodidad no era lo mismo que estar equivocado, que las personas estando molestas conmigo no era lo mismo que yo estar equivocado, que elegirme a mí mismo no era lo mismo que ser egoísta.
Estas lecciones no vinieron fácil o naturalmente. Requerían práctica constante, vigilancia constante, recompromiso constante. Había días en que volvía a caer en viejos patrones, días en que hacía excusas por el comportamiento de alguien, días en que priorizaba la comodidad de otra persona sobre mis propias necesidades. Pero ahora, cuando eso sucedía, lo notaba, lo reconocía por lo que era, y corregía el rumbo. Imagínate, ¿sabes? Es como aprender a caminar de nuevo después de haber estado gateando toda tu vida. La transformación en mi sentido de mí mismo fue profunda y fundamental. Comencé a sentirme más ligero, más libre, más auténticamente yo mismo de lo que me había sentido jamás. La ansiedad constante que había sido mi línea base durante tanto tiempo como podía recordar, comenzó a aliviarse. Dejé de caminar esperando que la otra zapato cayera, preparándome para la crítica o el rechazo. Comencé a confiar en mis propias percepciones y sentimientos en lugar de siempre diferir a los demás. Comencé a creer, realmente creer, que merecía ser tratado con respeto y amabilidad. Comencé a entender que amar a alguien no significa aceptar maltrato de ellos, que el amor real en realidad requiere honestidad y límites y responsabilidad. Comencé a verme a mí mismo como alguien digno de cosas buenas, alguien cuyas necesidades y sentimientos importaban tanto como los de cualquier otra persona. Este cambio en la autopercepción cambió todo sobre cómo me movía por el mundo. Me llevaba de manera diferente. Hablaba de manera diferente. Tomaba decisiones de manera diferente. Ya no estaba dispuesto a traicionarme a mí mismo para mantener la paz. Ya no estaba dispuesto a prenderme fuego para mantener caliente a otra persona. Ya no estaba dispuesto a aceptar así son como una explicación de por qué debería tolerar ser lastimado. Y lo más sorprendente fue que la mayoría de las personas respondieron positivamente a estos cambios. Sí, había algunas personas a las que no les gustaban los nuevos límites, que preferían la versión de mí que hacía excusas y aceptaba cualquier trato que dieran. Esas personas en su mayoría se alejaron de mi vida, y las dejé ir sin culpa ni arrepentimiento. Pero las personas que realmente se preocupaban por mí, que realmente me valoraban, ellas dieron un paso adelante. Respetaron mis límites. Asumieron responsabilidad por su comportamiento. Me mostraron a través de sus acciones que eran capaces de tratarme bien. Simplemente nunca habían sido requeridos a hacerlo antes. De verdad, te lo juro. Fue como si al exigir respeto, hubiera dado permiso a las personas que me amaban para ser las mejores versiones de sí mismas. Marcus y yo todavía estamos juntos. 4 años después de esa tarde pivotal del martes. Nuestra relación es fundamentalmente diferente ahora. No es perfecta. Ninguna relación lo es. Pero es saludable de una manera en que nunca lo fue antes. Él ha hecho un trabajo tremendo en terapia, aprendiendo a reconocer sus desencadenantes emocionales, desarrollando mecanismos de afrontamiento más saludables, asumiendo responsabilidad por su comportamiento en lugar de hacer excusas. Todavía hay momentos de fricción, todavía desacuerdos, todavía momentos en que nos lastimamos los sentimientos del otro. Pero ahora, cuando eso sucede, lo abordamos directamente. Él se disculpa genuinamente cuando está equivocado. Yo expreso mis necesidades claramente en lugar de esperar que lea mi mente. Trabajamos a través de conflictos en lugar de que él descarte mis preocupaciones y yo acepte ese descarte. Ninguno de nosotros usa "así soy yo" como una excusa ya. Cuando uno de nosotros cae en un patrón poco saludable, el otro lo señala y corregimos el rumbo. Nuestra relación está construida sobre respeto mutuo y responsabilidad genuina, y es más profunda y satisfactoria que cualquier cosa que experimenté en esos primeros años cuando estaba aceptando cualquier trato que viniera. Más allá de mi relación con Marcus, mi vida es más plena y rica de lo que jamás ha sido. Las amistades que tengo ahora son recíprocas y nutritivas. Mi relación con mi familia es más honesta, aunque esa honestidad a veces ha sido dolorosa. Mi vida profesional ha florecido desde que comencé a abogar por mí mismo y a negarme a aceptar maltrato. Tengo una confianza y seguridad en mí mismo que nunca tuve antes. Un conocimiento profundo en los huesos de que merezco cosas buenas y que no me conformaré con menos. El viaje desde ese día hace 4 años hasta donde estoy ahora ha sido desafiante e incómodo, y a veces solitario, pero también ha sido el viaje más importante de mi vida. Ay, Dios mío. Cuando miro hacia atrás a quién era entonces y quién soy ahora, casi no puedo creer que sea la misma persona. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que la decisión que tomé esa tarde de martes no se trataba solo de mi relación con Marcus. No se trataba solo de enfrentarme a una persona en un momento. Se trataba de reclamarme a mí mismo, de decidir qué importaba,
de negarme a continuar un patrón que me había estado dañando a mí y a las mujeres de mi familia durante generaciones. Se trataba de aprender que la compasión y la comprensión no requieren autoabandono, que establecer límites no es cruel, que exigir responsabilidad no es irrazonable. Se trataba de descubrir que lo más amoroso que puedes hacer, tanto para ti mismo como para las personas en tu vida, es insistir en relaciones construidas sobre respeto mutuo y cuidado genuino. La frase "así son" había sido esgrimida como un arma a lo largo de mi vida, usada para silenciar mi dolor e invalidar mis experiencias. Pero una vez que entendí que aceptar esa frase significaba aceptar una vida de disminución y ansiedad y traición crónica de mí mismo, no pude continuar. Romper ese patrón requirió un coraje que no sabía que tenía. Requirió que arriesgara relaciones, arriesgara conflictos, arriesgara ser visto como difícil o exigente. Pero lo que gané fue mucho mayor de lo que arriesgué perder. Me gané a mí mismo. Gané la capacidad de mirarme en el espejo y respetar a la persona que me devolvía la mirada. Gané relaciones que realmente me nutren en lugar de agotarme. Gané un futuro donde no estoy constantemente preparándome para el próximo golpe. No estoy constantemente gestionando las emociones de todos los demás a expensas de las mías. No estoy constantemente haciéndome más pequeño para que otra persona pueda ser más grande. Si estás leyendo esto y te reconoces en mi historia, si has estado haciendo excusas por personas que te tratan mal, si has estado aceptando "así son" como una razón por la que deberías tolerar ser lastimado, quiero que sepas que mereces algo mejor. Mereces ser tratado con respeto y amabilidad. Mereces relaciones donde tus sentimientos importen tanto como los sentimientos de la otra persona. Mereces ocupar espacio, tener necesidades, establecer límites sin sentirte culpable. Y quiero que sepas que exigir responsabilidad no es malo ni cruel ni irrazonable. Es necesario. Es saludable. Es cómo se ve realmente el amor. En serio, te lo juro con todo mi corazón. El viaje no será fácil. Habrá personas a las que no les gustarán los cambios que hagas, que te preferían cuando eras complaciente y comprensivo, y no hacías olas. Habrá momentos de duda donde te cuestionarás si estás siendo demasiado duro, demasiado exigente, demasiado difícil. Habrá momentos en que vuelvas a caer en viejos patrones porque son cómodos y familiares, incluso si son dañinos. Pero te prometo, la incomodidad del crecimiento es mucho mejor que la lenta erosión de aceptar un trato que te hace sentir inútil. La soledad temporal de establecer límites es mucho mejor que la compañía constante de personas que no te valoran. El riesgo de perder relaciones al exigir respeto es mucho mejor que mantener relaciones donde no eres respetado. Vales la pena defenderlo. Tus sentimientos son válidos. Tus necesidades importan. Y cualquiera que realmente te ame estará dispuesto a tratarte en consecuencia. Si no están dispuestos a hacer eso, si continúan escondiéndose detrás de "así soy yo", en lugar de asumir responsabilidad por su comportamiento, entonces te están mostrando quiénes son y qué valoran, y debes creerles. No es tu trabajo arreglarlos, gestionarlos, hacer excusas interminables por ellos. Tu trabajo es decidir qué aceptarás y qué no aceptarás en tu vida, y luego mantener esa línea firmemente y sin disculpas. Esta es la lección más importante que he aprendido. Enseñar a las personas cómo tratarte comienza con decidir cómo mereces ser tratado, y luego negarte a aceptar nada menos. Requiere que te valores lo suficiente como para exigir responsabilidad, para priorizar tu bienestar, para creer que eres digno de respeto. Requiere que dejes ir la idea de que ser comprensivo significa ser un felpudo, que ser amable significa aceptar maltrato, que ser amoroso significa nunca establecer límites. La verdadera comprensión, la verdadera amabilidad, el verdadero amor, todos requieren honestidad y responsabilidad y respeto mutuo. Cualquier cosa menos que eso es solo otra forma de disfunción disfrazada de virtud. Imagínate, ¿sabes? Vivir una vida donde finalmente te sientes libre, donde finalmente te sientes digno, donde finalmente te sientes respetado, es algo que todos merecemos. Así que este es mi desafío para ti. La próxima vez que alguien te lastime y trate de excusar su comportamiento con "así soy yo", no lo aceptes. Defiéndete. Exige responsabilidad. Establece un límite. Y mira qué sucede. Podrías sorprenderte de cuántas personas son realmente capaces de tratarte mejor una vez que entienden que lo requieres. Y para aquellos que no son capaces o no están dispuestos, estarás mejor sin ellos en tu vida, te lo prometo. Quiero escuchar de ti ahora. ¿Has estado aceptando "así son" como una excusa para el maltrato en tu vida? ¿Qué patrones reconoces de tus propias experiencias?
¿Qué significaría para ti finalmente exigir responsabilidad de las personas a tu alrededor? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tus experiencias podrían ayudar a alguien más que está luchando con los mismos patrones. Y si este video resonó contigo, si te hizo pensar de manera diferente sobre tus propias relaciones y límites, por favor deja un like. Ayuda a que más personas encuentren este contenido y comiencen su propio viaje hacia exigir el respeto que merecen. Asegúrate de estar suscrito a Mi Verdad Revelada, porque estamos construyendo una comunidad aquí de personas que han terminado de aceptar menos de lo que merecen, personas que están aprendiendo a defenderse, personas que están rompiendo patrones generacionales y eligiendo formas más saludables de ser. Compartimos historias reales sobre luchas reales y crecimiento real, y nos apoyamos mutuamente a través del desafiante proceso de cambiar nuestras vidas. Activa la campanita para que nunca te pierdas un video, porque el viaje en el que estamos juntos apenas está comenzando. Entender que mereces ser tratado con respeto es el primer paso. Actuar según esa comprensión es el segundo paso. Y apoyar a otros que están aprendiendo las mismas lecciones es lo que hace que este viaje sea significativo. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad. Recuerda, eres digno de respeto, tus sentimientos importan. Y exigir responsabilidad no es egoísta, es amor propio. Te veo en el próximo video, y hasta entonces, sigue eligiéndote a ti mismo. De verdad, te lo digo de corazón, tu vida puede cambiar completamente cuando finalmente decides que mereces algo mejor. Nunca es demasiado tarde para comenzar a establecer límites, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, nunca es demasiado tarde para reclamarte a ti mismo. Tu viaje comienza ahora, en este momento, con la decisión de que ya no aceptarás "así son" como una razón suficiente para tolerar el dolor. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valioso de lo que te han hecho sentir. Y mereces una vida llena de relaciones que te eleven en lugar de derribarte. Nos vemos pronto y recuerda siempre, tú importas, tus sentimientos son válidos, y tienes todo el derecho del mundo de exigir ser tratado con dignidad y respeto. Hasta la próxima. Cuídate mucho y sigue eligiendo tu bienestar por encima de la comodidad de los demás.